Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Moreno. Soy una de los integrantes gestores de la iniciativa del Triángulo del Biobío. Voy a presentar brevemente. ¿Pasas a la diapositiva? La iniciativa nuestra está ubicada en la Orinoquía colombiana, en el departamento del Meta, en el municipio de López, en la cuenca del río Yucao. Siguiente, por favor. A mediados del 2018, los propietarios de 3 reservas, inquietos por la transformación que se está dando en la región por grandes proyectos productivos de escala gigantesca, que están afectando de manera muy significativa el hábitat de la floresta, decidimos generar acciones conjuntas para facilitar el tránsito de la fauna entre las 3 reservas, fortaleciendo corredores biológicos que nos conectan. La Reserva Natural La Reseda de Marta Morales está afiliada a Resnatur desde el año 2004. Tiene un modelo de producción ganadera y conservación desde el año 2016, delegada por Resnatur ante áreas protegidas de la Orinoquía. La Reserva Natural Yurmí de Nicolás Umaña y Paula Campo es el proyecto de responsabilidad social de CROC Asuntos Públicos. Está afiliada a Resnatur desde el 2013 y está inscrita ante UNAC. Tiene como misión, entre otras cosas, recuperación de fauna nativa. La Reserva Natural de Gutiérrez Aguilar y compañía, a cargo de Juan David Gutiérrez y Cristina Mujer. Por 30 años hemos trabajado por conservar los 5 ecosistemas presentes en la reserva y a través de la Fundación El Amparo hemos trabajado en vivos y de investigación y en proyectos productivos para madres cabezas de familia. Los 3 gestores tuvimos el aval de algunos de nuestros vecinos y solicitamos apoyo a Macarena, y fue así como el 21 de octubre del 2019 nos declaró como área de importancia ambiental a la iniciativa del Triángulo del Puma. En el año 2020 comenzamos a recibir el acompañamiento de ley del proyecto Tomina y comenzamos en pandemia a construir todo nuestro proyecto del marco lógico y bueno, vimos como nuestro objetivo general fortalecer el corredor biológico entre las reservas naturales Yurmí, La Reseda y El Amparo, que permita la movilidad amplia del puma como especie y paisaje y la fauna en general a través de herramientas y acciones que generen conocimiento, apropiación e implementación de prácticas ambientales sostenibles, mejorando el relacionamiento entre la naturaleza y la comunidad que habita en esta. Y bueno, afortunados que GIZ y el proyecto Tomina deciden continuar acompañándonos en el objetivo específico de implementar un sistema de monitoreo participativo de la biodiversidad. Y comenzamos un arduo ciclo de charlas y capacitaciones con el objetivo de conocer la biodiversidad para poder protegerla. Elegimos 3 indicadores que son aves, saliste cata de la presentación, son aves, mamíferos grandes y medianos y el agua. Hemos diseñado protocolos y hemos fortalecido alianzas para poder
continuar con estos monitoreos porque es un compromiso llevarlos en el tiempo. Hemos avanzado en varios aspectos en el monitoreo de aves, por ejemplo, hicimos en Navidad el primer conteo de aves, 33 personas participando de varias entidades, 140 especies, 900 individuos. Este año tuvimos ya nuestro segundo conteo de aves, instalamos también cámaras trampa para monitorear los mamíferos. Los resultados los estaremos viendo la semana entrante en un taller que tendremos en Villa de Leyva, en el Humboldt, para ver qué sale de estas cámaras instaladas. Vamos a tener para el año entrante, podemos estar esperando el manual para el monitoreo participativo de la biodiversidad en los ecosistemas de la altillanura. Esta charla específicamente, pues que le agradecemos a Ana María que nos acompañe y nos fortalezca en ese conocimiento de aguas y de todo este recurso hídrico y plantas acuáticas sobre todo, para nosotros poder conocer y facilitarnos pues en el trabajo que tenemos por delante. Todas estas entidades que ven abajo nos han acompañado y fortalecido en nuestro proceso. Y bueno, invitarlos a que monitoreen la biodiversidad donde se encuentren y la protejan y la cuiden de la manera que en sus manos esté hacerlo. Muchas gracias, y en la última diapositiva les dejamos nuestros contactos. Eso era mi breve presentación y gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Tengo entonces el gusto de presentar a nuestra conferencista de hoy, Ana María Bedoya Ovalle. Ana María es bióloga de la Universidad de los Andes y maestra en Ciencias Biológicas de la misma universidad. Como estudiante de maestría participó en el proyecto de plantas acuáticas de la Orinoquía colombiana, patrocinado por Ecopetrol, y es coautora del libro que tiene el mismo nombre que tengo acá, y también de un artículo científico con el mismo tema. Su proyecto de investigación durante ese tiempo fue sobre la evolución de una planta acuática, género Ludwigia, o clavito, le decimos, de florecita amarilla, que su idea era cómo pues, se volvió acuática teniendo en cuenta tanto los cambios de la forma como en la relación de sus parientes, una cosa muy interesante. Es doctora de la Universidad de Washington, en donde estudió el impacto del levantamiento de los Andes y el efecto de la reconfiguración de la hidrología de todos los cursos de agua al norte de Sudamérica en la evolución de plantas acuáticas, y ahora está iniciando su postdoctorado en la Universidad Estatal de Luisiana, estudiando factores responsables de diversificación en plantas altoandinas. Un tema también muy interesante. Te deseo muchísima suerte y muchas gracias por acompañarnos hoy. Te doy la palabra. Loreta, muchísimas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar acá. Gracias a todas las personas que también hacen esta charla posible. Voy a empezar la presentación. Un segundo. Ya está abriendo la presentación. Ya se ve acá la presentación, ¿cierto? Y me pueden confirmar si ven, acabo de abrir la presentación, las diapositivas. ¿Pueden ver la pantalla completa con las diapositivas? Sí, se está viendo bien. Perfecto, listo. Entonces hoy les vengo a hablar de plantas acuáticas de la Orinoquía colombiana. Esta es una charla, cuando Loreta me invitó, me dijo, esta fue muy chévere para mí porque yo por lo general he dado charlas pues muy científicas sobre específicamente el tema que estoy yo estudiando, utilizando filogenómica. Entonces esta es la charla que yo quería dar hace tiempo y es más hacia un público general. ¿Y por qué precisamente quería yo dar una charla como esta? Cuando nosotros publicamos este libro en el 2017 y publicamos, Santiago Madriñán, Anabel Rial y Mateo Fernández y yo. Santiago Madriñán es profesor de la Universidad de los Andes y es ahorita
director del herbario del Jardín Botánico Guillermo Piñeres en Cartagena. Y Anabel es una experta, es una ecóloga y botánica venezolana que trabajó inventariando la flora de la Orinoquía venezolana. Entonces ellos pensaron en este proyecto y nos invitaron a Mateo y a mí a participar cuando éramos estudiantes de maestría. Pero les estaba diciendo por qué me emociona tanto dar ese tipo de charlas, y es porque la parte más importante del libro que nosotros queríamos recalcar es que este libro es dedicado a las personas que habitan la Orinoquía colombiana, y que este libro solo existe por lo que nosotros aprendimos de los habitantes de la Orinoquía colombiana. Nosotros registramos, tratamos de hacer un inventario lo más amplio posible de las plantas acuáticas que encontramos en la región, pero son esas personas que viven en esos sitios las que más nos interesa que conozcan, pues que lean este libro, y son esas personas las que nos enseñaron sobre la Orinoquía colombiana. Entonces quería empezar por ahí, y para hablar, bueno, acá les puedo mostrar, esta es una de las imágenes, voy a poner mi láser para que lo puedan ver, una de las imágenes, de las pocas imágenes de los capítulos introductorios que tiene este libro, en donde mostramos a 2017, en negro están todos los registros de plantas acuáticas en el Herbario Nacional Colombiano, y en rojo están los puntos de colecta donde nosotros estuvimos. Entonces no solo colectamos en sitios donde ya se había colectado antes, sino que además colectamos en sitios donde no se había colectado antes, y quedan todavía muchísimos sitios a donde no podemos ir por múltiples razones, sobre todo orden público y pues de acceso. Pero entonces primero les quería hablar de qué es una planta acuática. Esta no es una definición sencilla, así como es difícil definir una especie, es difícil definir una planta acuática porque estamos tratando de poner o categorizar algo que en la naturaleza se encuentra como un continuo. Hay varias definiciones de planta acuática. Por un lado, está esta definición y dice que las plantas acuáticas son plantas que necesitan agua para su reproducción sexual, es decir, para la producción de semillas. Sin embargo, hay muchas plantas que son estrictamente acuáticas, conocidísimas como la lenteja de agua, que no producen semillas, sino que se reproducen principalmente asexualmente. Entonces forman yemas, y estas yemas crecen y finalmente se separan y forman un individuo completamente diferente. Entonces esta definición de plantas acuáticas son plantas que necesitan agua para reproducción sexual, deja de lado muchísimas plantas que son estrictamente acuáticas. Hay otra definición de planta acuática, y es que plantas acuáticas son plantas que viven estrictamente en el agua. Y esta es pues sí, claro, una planta que uno encuentra en el agua completamente sumergida o flotando, pues es acuática. Pero esta definición deja de lado muchísimas plantas que tienen una ecofase terrestre o que son anfibias, entonces que son anfibias y también tolerantes a medios acuáticos. Entonces esta se llama Burmannia bicolor, y esta la colectamos, uno la encuentra sobre todo en pozos de agua, en roca granítica, por ejemplo en el escudo de Guayana. Entonces hay muchas plantas que son tolerantes o que no están completamente en el agua, pero que necesitan estar dentro, pues están muy asociadas a ambientes húmedos, y que por tanto también pues debemos considerar como acuáticas si queremos hacer un inventario de en realidad cómo son los humedales, ¿no? Entonces, una definición que fue la definición que nosotros tomamos en el libro de plantas acuáticas de la Orinoquía colombiana, y que es una de las definiciones más amplias, es que plantas acuáticas son plantas que están en el agua durante la mayor parte de su ciclo de vida. Hay plantas que son efímeras, o sea, de muy corta duración, plantas anuales, bianuales, plantas que viven muchísimos más años. Pero si están la mayor parte de su ciclo de vida en el agua, o si están por periodos prolongados de tiempo relacionadas con medios acuáticos, nosotros las consideramos plantas acuáticas. Esto no significa que no haya controversia alrededor de esta definición de planta acuática. ¿Por qué nosotros tomamos esa definición? Porque, como les dije antes, queríamos hacer un inventario que fuera lo más completo posible, que si una persona va a los humedales y ve alguna planta, ojalá la pueda encontrar en el libro.
Pero entonces esa definición amplia de planta acuática engloba un montón de formas que están en un extremo delimitadas por plantas que son anfibias, nosotros les decimos helófitas, y al otro lado están plantas que son estrictamente acuáticas, que no hay ninguna duda que son acuáticas, y esas las llamamos hidrófitas. Y, por ejemplo, esta es la Macarenia clavijera, que es la famosísima cañocristales y otras partes del Guaviare. Así como para contarles una cosa, esta Macarenia clavijera cambió de nombre, ahora es Rhincolasis clavijera. Y también hay otras plantas estrictamente acuáticas o hidrófitas, como Pontederia subovata, entonces plantas que no están necesariamente completamente sumergidas, pero pues que sí están en el agua, y un montón de otras plantas como el clavito de agua. Hay varias especies que a todas les dicen clavito de agua, como Ludwigia sedoides y Ludwigia inclinata, que tiene también hojas completamente sumergidas o emergentes, y ninfoides indica, creo que le dicen hoja de raya o loto silvestre. Entonces, primero les quería contar esa definición amplia de planta acuática, y les quería también contar que hay mucha controversia porque estamos tratando de definir algo que es un gradiente en la naturaleza, ¿no? Pero aparte les quería contar un poquito de qué tienen de especial estas plantas acuáticas. Las plantas acuáticas son plantas terrestres que se devolvieron al agua. Entonces, en la historia evolutiva de las plantas colonizaron el medio terrestre, y algunos grupos de esas plantas que colonizaron el medio terrestre se devolvieron al agua. Y en el agua hay una disponibilidad limitada de oxígeno y de dióxido de carbono. Hay una concentración menor que en el aire. Pero aparte, la tasa de difusión o el transporte debajo del agua de estos gases es menor que en el aire. Entonces, las plantas acuáticas tienen modificaciones anatómicas. Este es un corte que yo hice para un artículo en el 2015. Esto es algo microscópico, o sea, esto no tiene 1 centímetro. Y este es un corte de una raíz del clavito de agua, de Ludwigia sedoides. Y lo que ven ustedes acá son unas cavidades, estas son unas cámaras de aire. Todo este tejido se llama aerénquima, y ese tejido de aire permite que la planta almacene oxígeno y que lo transporte alrededor pues por todo su cuerpo. Entonces es como una adaptación para sobreponerse a esa disponibilidad limitada de gases. Aparte de eso, muchas plantas acuáticas sufren de una menor disponibilidad de luz, porque al incidir sobre el agua y pasar el agua, la luz, la longitud de onda de la luz cambia. Pero aparte, dependiendo de la cantidad de partículas en suspensión, si el agua está turbia, pues hay una menor luminosidad. Entonces, las plantas acuáticas, muchas tienen compuestos secundarios como antocianinas, ficodilinas, fluoxantinas, un montón de compuestos secundarios para captar, hacer fotosíntesis y captar la luz a diferentes longitudes de onda. Pero hay otras adaptaciones morfológicas que tienen las plantas acuáticas, y es, por ejemplo, tener hojas flotantes para que los rayos de luz den directo. Hay otras adaptaciones anatómicas de las que no voy a hablar. Y finalmente, las plantas acuáticas, pues una planta terrestre que quiere crecer mucho o que va a crecer mucho, necesita necesariamente de lignina, que es este compuesto para la madera, ¿cierto? Pero las plantas acuáticas en el agua les da un soporte externo. Y muchas veces, si está estas plantas en corrientes de agua fuertes, si son leñosas, se pueden quebrar. Entonces, la mayoría de las plantas acuáticas, no todas, porque estos que han estado en el llano, pues dirán, bueno, pero están los morichos y los morichos son leñosos. Entonces, la mayoría, pero no todas las plantas acuáticas, también dependiendo de dónde vivan en el medio acuático, son herbáceas y son muy flexibles. Entonces, esto era como la introducción de qué son plantas, qué tipo de plantas acuáticas les voy a hablar yo hoy, ¿no? Y este es un resumen del resto de la presentación. Les voy a hablar de hábitats acuáticos, pero les voy a hablar de 2 en particulares. Hay muchos microhábitats. Yo les voy a hablar de 2 hábitats que nos ayudan a empezar a pensar dónde puedo encontrar qué plantas. Pero hay muchos microhábitats en la Orinoquía colombiana: surales, bajos, bajíos, esteros, morichales asociados a caños o lagunas, highways. Hay muchos microhábitats. Después les voy a hablar del hábito de la planta, es decir, cómo viven las plantas acuáticas en donde viven.
Y después voy a hablar de qué familias encontramos nosotros que están mejor representadas en la Orinoquía colombiana. Después les voy a hablar de macrófitas indicadoras. Cuando uno habla con, sobre todo, ecólogos que trabajen con plantas acuáticas, se usa esta palabra macrófitas, porque no se refiere uno únicamente a angiospermas, sino plantas, pueden ser algas, pero que se pueden ver a simple vista. Entonces, otro término para planta acuática es macrófita. Indicadores de diferentes estados del ecosistema. Y finalmente les voy a hablar de cómo colectar plantas acuáticas. Espérenme, tengo que cerrar las ventanas porque hay ruido afuera. Listo. Entonces finalmente les voy a hablar de cómo colectar plantas acuáticas muy brevemente, mostrarles unos videos. Entonces, volviendo a este libro tiene, bueno, se estima que hay aproximadamente 300 especies de plantas acuáticas en la Orinoquía en general. Este libro tiene 291 especies de plantas que introducimos, pero no que introducimos en el ambiente, no, sino que metimos en el libro, pero ojo que recuerden que la definición que nosotros dimos de planta acuática es muy amplia. Esto no significa que este libro sea un compendio casi completo de la flora acuática de la Orinoquía colombiana, de ninguna manera. Hay muchísimas plantas que son tal vez solo tolerantes a estos medios y no necesariamente estrictamente acuáticas. Entonces, digamos que el estudio de plantas acuáticas en el país y en la Orinoquía todavía está arrancando y todavía hay mucho que queda por hacer. Bueno, y este libro lo pueden encontrar gratis por JSTOR si tienen alguna afiliación. No es para que lo compren para nada, creo que ya ni siquiera hay copias, pero si lo pueden tener y si lo necesitan me cuentan y yo les doy las copias en digital. Bueno, entonces empezando a hablar de tipos de hábitats acuáticos, hay dos tipos de hábitats. Por un lado están los ecosistemas lóticos y estos son ambientes de agua corriente, son muy oxigenados, pero también son muy estresantes para las plantas porque precisamente el agua corre muy rápido. Entonces ahí está, por ejemplo, Caño Cristales, que esta foto es más como de un ambiente más estancado que tan corriente. Acá están los raudales de Maipures, en el Bichada, en el Parque Nacional de Tuparro. Y estas son las plantas con las que yo trabajo en la actualidad, que son las Podostemaceae. Son plantas, las únicas plantas en el neotrópico que viven adheridas a rocas en ecosistemas lóticos en el neotrópico. Y bueno, entonces también raudales como el raudal de Jirijirimo, estos en Vaupés, y también en cascadas se encuentran estas plantas. Entonces, estos son los hábitats lóticos que son menos diversos que los hábitats lénticos. En estos ambientes lénticos están todas las lagunas, ríos de corriente lenta, caños estancados, entonces están los morichales asociados a cuerpos lénticos y son muchísimo más diversos porque los ecosistemas lóticos son un poco más demandantes. Bueno, entonces esto lo tomamos creo que en Orocue, fueron estas dos fotos. Esto fue en Santa Rosalía y esto fue en el Guaviare. Ahí está mi compañero Mateo, que era el que más tomaba las fotos del libro. Y ahora les quiero hablar de los hábitos de las plantas. Entonces, cómo viven las plantas en el ambiente, o dependiendo de los ambientes, podemos encontrar más bien diferentes formas de vida. El primer hábito del que les voy a hablar, acuático, es arraigado emergente. Muchas de estas plantas que son arraigadas emergentes no se consideran como estrictamente acuáticas, sino anfibias. No todas, pero algunas. Entonces, estas plantas tienen únicamente los rizomas, que son tallos. Entonces, tallos y raíces se encuentran únicamente, son pues la parte de abajo de los tallos son los que se encuentran sumergidos y el resto, las hojas, la mayoría de las hojas y los tallos emergen. Y entonces cuando uno hace cortes, ese corte de la erénquima que les mostré antes, si uno hace cortes sobre estas partes de los tejidos, es en donde encuentra erénquima, más que en estas partes, pues que no necesitan ninguna erénquima o no tienen limitación de gases. Entonces, dentro de este hábito arraigado emergente está, por ejemplo, Avenaria
Avenaria repens, que es una orquídea acuática, creo que le dicen, por lo menos en inglés, orquídea araña. Spathiphyllum canifolium, que se encuentra mucho en bosques de galería o al lado en bordes de ríos. Este lo conocen en la Orinoquía como jimaboto, oreja de burro o tibabana. Echinodorus grandiflorus, creo que le dicen corazón o cucharachero. Esta es otra especie de clavito, Ludwigia decurrens, que la encuentra uno tanto como en sabanas inundables como también en ríos de corriente bien lenta. Y esta es Heliconia sitacorum, pues que es súper insignia, uno la ve muchísimo en ecosistema, en sabanas. Pero entonces fíjense como mucha gente, pues, y tienen toda la razón, pensarían, pero esta no es una planta acuática, la Heliconia. Pero esa planta está en zonas que están completamente inundadas, por lo menos los suelos, las raíces y los tallos están completamente inundados durante una gran parte del año, por lo menos toda la estación de lluvias. Después, entonces ahora les muestro plantas que están completamente sumergidas. No hay duda alguna que estas plantas son plantas acuáticas. Esta no le conozco el nombre común, pero es Bacopa salzmani. La encuentra uno muchísimo en Morichales. De esta voy a hablar más adelante. Es Tonina fluviatilis, es la hierba de pollo que la encuentra uno mucho en aguas que son superficiales, no muy profundas. Y aquí está Benjaminia reflexa. Las flores siempre son emergentes, pero la planta pues está completamente sumergida. Esta me parece muy chévere porque la encontramos siempre en Morichales, siempre y en caños. Aciotis comunifolia, que le dicen caña agria. Esta creo que fue una de la que yo le hablaba a Loreto anteriormente, que parecen las hojitas, son como unos pomponcitos, Cabomba furcata. Esta es Macarenia clavigera, este es Maratrum, entonces son dos especies diferentes pero de la misma familia, incluso de géneros diferentes. Y de este les hablo más adelante, que es Eriocaulon melanocephalum. Pero entonces todas estas plantas viven completamente sumergidas, de pronto algunas partes emergen, pero la mayoría del cuerpo de la planta está pues sumergido. Otro tipo de hábito de plantas acuáticas es arraigado flotante. Cuando yo estoy diciendo arraigado me refiero a que están sujetas al sustrato o enraizadas. Y dentro de estas están unas que mucha gente conoce, que son el buchón o el jacinto de agua. Esta es Eichhornia azuria. Hay varias especies que les dicen buchón y jacinto de agua. Entonces esta es Eichhornia azuria, pero después les muestro la otra que de pronto es más popular, porque esta se enraiza, está enraizada, mientras que la otra especie, Eichhornia crecipes, es flotante. Esta es una muy bonita Ludwigia sedoides. Esta es, también la conocen como clavito, pues son todas esas, es la misma Ludwigia. Y esta está completa, pues está enraizada, tiene unos tallos súper largos y el largo de los tallos depende del nivel del agua. Y pues forma estas rosetas muy bonitas, pero pues tiende a ser bastante invasora. Y esta es Eichhornia, se me acaba de ir el nombre, Eichhornia, bueno, ahorita les digo, Eichhornia, ¿cómo se llama esta? Bueno, ahorita les digo el nombre de esta Eichhornia, pero entonces esta también la pueden ver acá enraizada con hojas flotantes. Está Luciola fragilis, que este es como un pastico que pareciera como si uno acabara de cortar, de podar, pues, y lo botara al agua, pero está completamente arraigado. Y también está Nymphoides indica. Les quedo viendo la especie de esta Eichhornia mientras me acuerdo. Bueno, y también hay otras especies que son flotantes libres, entonces no están arraigadas al sustrato. Y dentro de estas hay helechos como Azolla filiculoides, esta que le dicen alfombra de agua, por esta razón, y cuando hablemos de plantas indicadoras, pues Azolla va a aparecer. También hay hepáticas, este es Rhizocarpus natans, y es la única hepática como flotante libre que nosotros encontramos. Y también están otros helechos como Salvinia auriculata, hay dos especies que las ven acá, Salvinia auriculata y Salvinia sprucei. Son diferentes. La distribución de los pelos, estas tienen unos pelos hidrófobos
en la superficie y la distribución de los pelos hace que pues distingue las dos especies. Acá hay otras Spruceae. También está la lenteja de agua, Lemna equinoctialis, y otra especie de clavito, Ludwigia helminthorrhiza. Y miren que esta tiene unas raíces que parecen como esponjas. Entonces la especie es helminthorrhiza, helminthos, gusano, rhiza, raíz. Entonces son raíces que parecen gusanos. Y fíjense que Salvinia auriculata también las tiene. Esas raíces que parecen gusanos, si no hace un corte como el que yo les mostré, que yo había hecho en el 2015 para el clavito, uno encuentra cavidades de aire. Entonces eso sirve no solo para ayudarle a la planta a respirar, pero además son como flotadores que le ayudan a la planta a estar flotando libremente sobre el cuerpo de agua. Entonces aquí solo les quería mostrar nuevamente un resumen de los hábitos de plantas acuáticas principales: arraigado emergente, arraigado sumergido, arraigado flotante y flotante libre. Ahora les quiero contar cuáles son las familias mejor representadas dentro de nuestro inventario en la Orinoquía colombiana. Entonces, por un lado está este pasto, que lo encuentra uno en las sabanas. En este caso es un sural. Cuando uno habla de los surales es que ha habido escorrentía y hay una deposición no uniforme de sustratos, entonces se forman estos montículos, que es muy chistoso caminar por acá, pero es súper chévere. Entonces este es Andropogon bicornis, le dicen cola de venado, cola de caballo, ¿cómo más le dicen Andropogon? Cola de zorro también. Entonces es como, digamos, el pasto más común. Y me gustó mucho cuando oí la introducción que estaban dando de los diferentes proyectos. Claro, me acordé mucho cuando yo estaba trabajando en esto, había un proyecto Zulu de WWF con Omacha. Y la idea de ellos era mostrar cómo cuando uno va a la Orinoquía colombiana, uno piensa que estos son solo pastos y uno ve todo un ecosistema súper uniforme. Pero si uno se toma el tiempo de agacharse, y digo yo, de mojarse los pies, se da cuenta que hay una gran diversidad de plantas. Este no es un ambiente tan homogéneo. Acá hay por lo menos pues 300 especies que viven en estas condiciones, de plantas solo acuáticas, ¿no? Bueno, y esta es otra especie que les quería mostrar solo de Poace, Ocelocloa stolonífera. Esta ya se las había mostrado, Luciola fragilis, que parece como un pasto que uno acabara de podar. Y esta es súper importante, esta es muy común alrededor de ríos de aguas blancas. Esta es Paspalum repens y le dicen canutillo. Sí, canutillo o churri o trenza acuática. También está Ginerium sagittatum, esta es la caña flecha o caña brava. Y también Luciola peruviana, que es una especie que forma unas matas pues muy abundantes. Aquí también ven un poquito de clavito de agua, pero bueno, esa no es Poace, el clavito de agua. Bueno, otra familia que está muy bien representada en la Orinoquía colombiana en nuestro inventario es Cyperaceae, y pues que parecen mucho como las Poace porque son de estos pastos de sentido amplio que hablamos, pero pues estas no son de la misma familia. En esta encontramos nosotros 16, o registramos 16 especies. Está Cyperus digitatus, que le dicen cortadera. Hay muchas especies que les dicen cortadera acá, o hierba de pantano le dicen esta. Esta es Cyperus digitatus. Esta es Cyperus aspan, que uno la reconoce muy fácilmente porque tiene esta bráctea, esta hojita que forma como una flechita y que es más larga que las flores, que el grupo de flores. Fuirena umbellata, este es Cyperus lúzule, que le dicen pasto estrella o cabezoncillo también. Y acá está, esta es Heliocaris interstincta, que le dicen también junco de seda o yundul. Y esta sí que es una especie súper abundante cuando uno encuentra una laguna. Entonces solo ecosistemas lénticos, estas están únicamente en ecosistemas lénticos.
Entonces forman estas matas y tienen, fíjense, miren que el tallo es completamente hueco y tienen como estos septos o estas paredcitas adentro. Y esta es toda la inflorescencia, este es Heliocaris interstincta. Y este es Oxycarpio cubense. Esta es una de mis familias favoritas por la diversidad morfológica, pero porque son súper interesantes. Las Lentigulariaceae, y es una familia muy bien representada en la Orinoquía colombiana. Son plantas que son plantas carnívoras, entonces tienen estos utrículos. Les voy a hablar sobre todo, hay varios géneros, pero les voy a hablar sobre todo de Utricularia. Y se llama utricularia porque tienen estos utrículos. Utrículos son como unas vejigas que tienen unos pelitos. Entonces cuando llegan invertebrados acuáticos, pero, o sea, animalitos muy chiquiticos que no se ven a simple vista, entonces, y tocan esos pelitos, la planta se los chupa. Esos utrículos se abren y chupan rapidísimo. Entonces quedan todos esos microinvertebrados atrapados ahí, la planta los empieza a digerir. No pueden consumir algo tan grande como esta araña, no, pero sí pueden consumir microinvertebrados. Entonces esta de acá es Utricularia breviscapa. La Utricularia breviscapa tiene estos flotadores que parecen como manitos, y ese flotador permite que la flor esté completamente emergente, mientras que la planta está, pues el resto de la planta está completamente sumergida. Esta es Utricularia foliosa, y se llama foliosa porque tiene estas hojas muy largas. O sea, cuando uno entra a una laguna que tiene Utricularia foliosa, uno parece que estuviera lleno de lama, como de alga, pero en realidad son estas hojas que son muy largas y que son filiformes, o como que parecen pelitos. Esta es Genlisea guayanensis, que la ven también muchísimo en lagunas. Es enraizada, o sea, arraigada, y emerge, ¿no? Pero las flores son completamente sumergidas y parecen cintas. Esta es tal vez la más común, Utricularia jiva, y le dicen así porque tiene esta jiva, se llama así porque tiene esta jivita acá, como este montículo, entonces es Utricularia jiva. Esta es Utricularia híspida, que tiene esta manchita amarilla acá. Utricularia, esta es hidrocarpa, Utricularia hidrocarpa. Esta me encanta, Utricularia miriosista, y cuando uno la encuentra, Utricularia miriosista, forma unas colonias muy extensas. Ahí pueden ver la mano más o menos como para escala, pero es impresionante como uno ve toda una laguna o un estero lleno de Utricularia miriosista. Y por otro lado, hay otras utricularias que son mucho más pequeñas. Miren el tamaño de esta comparado, este es un dedo, y esta es una hojita de ese dedo, y miren las hojas al lado de esa hojita. Esta se llama Utricularia oliveriana, tiene hojas enteras, y esa Utricularia oliveriana forma colonias en pocitos de roca granítica. Y esta otra es muy parecida, las flores son casi que igualitas, pues, pero esta es Utricularia neotioides, y las hojas no son enteras, sino que parecen, es como una alga, como una lamita, entonces son como hilitos. Así es como la ve uno. Entonces fíjense cómo esto puede pasar desapercibido a los ojos de cualquier persona que no esté buscándolo, ¿cierto? Y empieza el conteo de plantas acuáticas. Esta es una de mis favoritas también, es que las utricularias son muy lindas. Esta es Utricularia warmingi, que tiene, si los flotadores de Utricularia breviscapa parecen manitos, los flotadores de Utricularia warmingi parecen como vasitos, como tallitos con una vejiguita. Y eso también le ayuda a la flora a estar, pues, por encima del nivel del agua. Y esta es Utricularia. También, pues, para mostrarles que hay otras utricularias también que forman estas, creo que esta es subovata. Bueno, otra familia que está muy bien representada son las Fabaceae, pero acá les muestro una en particular que es estrictamente acuática. Y esta le dicen tripa de pollo. Y esta tripa de pollo tiene muchas espinas. Y bueno, está completamente debajo del agua, y pues parece tripa de pollo porque es completamente, pues parece una tripa de pollo. Y están también todas las Siridaceae, las de la familia Siridaceae, y estas se encuentran sobre todo bien representadas en sabanas de arenas blancas, como las que uno ve en Iniria,
Yo creo que los iris son un poco difíciles de identificar, sobre todo porque cuando uno utiliza una clave, pues estas claves para poder identificar estas plantas, la clave lo lleva a uno casi desde el principio a caracteres de las semillas, de los ovarios. Entonces es difícil, sin embargo les traje algunas que son más fáciles, como Ciris paraensis, que tiene esta inflorescencia larga y delgada, y Ciris jupicae, que tiene una inflorescencia más o menos como romboide, y los que parece un rombito, pues, y cada una de las brácteas, estas son brácteas o hojas estériles que soportan las flores, tienen estos márgenes como cafés. Bueno, esta es otro género, Abolboda linearifolia, la ven ahí en las sabanas de arenas blancas, y esta Ciris involucrata, que muy fácil de identificar porque tiene muchísimas brácteas la inflorescencia. Está una de las familias que yo creo que tiene más diversidad morfológica y es Arace. Son todas esas plantas para las personas que no son botánicos o científicos, son todas esas plantas que las flores parecen como anturios, como cartuchos. Entonces acá está pues la lenteja de agua que les dije que se reproduce principalmente asexualmente. Está la lechuga de agua, que es una especie emblemática de la orinoquía colombiana. Y fíjense, es muy chévere porque tiene esas inflorescencias, parecen cartuchitos. Pues son cartuchitos en realidad, son esos grupos de flores que están subtendidas o soportadas por esta bráctea que es blanca en muchos casos, pues. De esta les voy a hablar más adelante otra vez. También está el bore, le dicen a este, Montricardia arborescens. Hay dos especies, Montricardia arborescens y Montricardia linífera, pero esta especie que les traigo es Montricardia arborescens, y la diferencia entre las dos es la venación de las hojas, el número de venas. Y estas Urospata sagitifolia, fíjense lo grande que es esa bráctea acá, lo elongada. A esta le dicen talla, y acá no se ve por la foto, pero esta planta, Urospata sagitifolia, este tallito tiene los colores, parecen el patrón de la talla X de la serpiente. Entonces los indígenas curripacos se azotan con estos tallitos para evitar la picadura de serpientes. Y esto se los había mostrado anteriormente, que está como en bosques de galería o al lado en bordes de caños y de caños. Es Spatifolium canifolium, Spatifilum canifolium, que es el jimaboto o tibabano. Este es un grupo con el que yo trabajé durante mi maestría y también en mi doctorado también, es pues los clavitos de agua, las ludwigias. Y dentro de ludwigia uno sí que ve diferentes formas de ser acuático. Ve uno plantas que son estrictamente acuáticas, como ludwigia inclinata, o por ejemplo ludwigia sedioides, a plantas que son helófitas o anfibias, como por ejemplo esta la encuentra uno muchísimo en las sabanas, en las sabanas inundables en la Orinoquía, Ludwigia nervosa, tiene como pelitos en los nervios de las hojas, y Ludwigia rígida, que es parecida a Ludwigia nervosa, pero tiene las hojas son más angostas. El color, ustedes dirán, bueno, el color de las flores también, pero Ludwigia rígida también es amarilla, cambia mucho el color dependiendo de si ya fue polinizada o no la planta. Esta es Ludwigia peploides y esta de acá es Ludwigia isopifolia, que tiene una distribución súper amplia. Y creo que esta es de las últimas, sí, me quedan un poco de familias, ya voy. Entonces esta familia también está muy bien representada, hay 8 especies que nosotros registramos, es la Eriocaulaceae, y todas las especies de la familia Eriocaulaceae tienen una inflorescencia, es decir, un conjunto de flores. Acá ven ustedes solo flores, 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 flores. Todas esas florecitas forman una inflorescencia en forma de cabecitas. Esas son las Eriocaulaceae. Esta especie, Erocaulum humboldti, uno la encuentra muchísimo asociada a morichales, ya sea que estén asociados a caños o a lagunitas. Y pues ahorita hablo de los morichales, que son súper diversos. De esta les había hablado, la había nombrado un poquitico, Eriocaulon melanocephalon. Entonces melanocephalon, céfalon de cabeza, y melano, las cabezas son negras. Y esa pues está o emergente las cabecitas o puede estar completamente sumergida.
Y este de acá se llama esperen un segundo, este se llama Eureocaulon spruceanum. Y se las quería traer porque estas de las... Es que yo, primero, no sé cómo usar la palabra favorito, yo la uso para todas las plantas. Pero segundo, esta planta a mí me encantó cuando la vi, porque uno la ve en lagunas y crece muy rápido. Entonces ve uno la laguna llena de estas cintas, o sea, las flores, las hojas parecen como cintas y la inflorescencia es blanquita, así como la ven acá. Entonces, si la llegan a ver una laguna con estas cinticas, busquen las inflorescencias para confirmar que sea Eureocaulon spruceanum. Hay otras especies también dentro de Eureocaulaceae, este es Sigonanthus acephalus, y fíjense cómo uno, si la encuentra así, uno dice, esto es un musgo, ¿cierto? No una angiosperma. Angiosperma es una planta con flor, ¿no? Y entonces estos cojincitos en realidad es una planta con flor y cuando uno los arranca ve estas raíces que le dice a uno esto no es un musgo, los musgos no tienen estas raíces. Esta es súper importante, esta hierba de pollo, Tonina fluviatilis, que la encuentra uno por todas partes donde haya un poquito, no en zonas muy profundas, pero la encuentra uno asociadas a morichales, en sabanas inundables. Y esta tiene, a pesar de, miren, fíjense cómo es completa, esta es una foto debajo del agua, o sea, está completamente sumergida formando estos tapetes debajo del agua, pero también tiene una cofase terrestre y la encuentra uno en las sabanas inundables así. Estas son las inflorescencias, nuevamente también cabecitas, en este caso las flores ya están pasadas, ya está seca. Pero fíjense cómo se ve diferente entre estar completamente debajo del agua a estar en su ecofase terrestre. Bueno, y esta es Sigonanthus humboldti, nuevamente otra especie más dentro de Eureocaulaceae. Ahora llegan las Pontederiaceae que le gustan a todo el mundo, que sí son muy bonitas, pero pues son un problema porque tienden a ser muy invasoras. Entonces está Eichhornia azurea y Eichhornia crassipes. Eichhornia azurea se adhiere, se enraiza en el sustrato en algunas ocasiones. Eichhornia crassipes es flotante, libre, y se diferencian también en cómo la disposición de las hojas en el tallo. Bueno, aparte de las flores que también son diferentes. Pontederia subovata, que también es arraigada emergente, y esta es divina, Eichhornia heterophylla. Esta, yo me acuerdo tanto cuando la colectamos solo ese espécimen que les estamos mostrando acá, eso fue en Santa Rosalía, en el Bichada, en un morichal, en una laguna, espectacular, súper diverso, ese morichal estaba divino, y resulta que esta planta es bien interesante. Esta planta tiene un fenómeno que se llama heterofilia, es decir, tiene dos tipos de hojas. Tiene unas hojas emergentes que son enteras, pues como ovadas o redonditas así, con esta forma, y hojas sumergidas que parecen como cintas. Entonces tiene fíjense acá están los dos tipos de hojas. Las sumergidas son diferentes a las hojas emergentes. Esta otra que les quería traer se llama Heteranthera zosterifolia. Hay muy pocos registros de esta planta en su ambiente natural. Esta planta la utilizan mucho acá en Estados Unidos para acuariofilia, porque forma estos tapetes y se reproduce fácilmente y crece muy rápido en acuarios. Pero es muy difícil verla en su estado natural y pues pueden ver lo chiquitica que es. Así que si uno va a trabajar con plantas acuáticas en la Orinoquía colombiana, le toca paciencia, agacharse y es chévere, es una terapia relajante. Y esta es Pontederia parviflora, que es una planta que está sobre todo la vimos asociada a morichales. Bueno. Y después están las alismataceae. Este es Sagittaria guayanensis, que le dicen oreja de burro. Creo que le dicen oreja de burro a Sagittaria, oreja de mula le dicen a Sagittaria guayanensis. Y Sagittaria longifolia y Limnocaris flava. Hay otra especie que nombré anteriormente, otro género, Echinodorus, que es muy parecido a Sagittaria. La única diferencia entre Echinodorus y Sagittaria es que Sagittaria tiene flores unisexuales, es decir, flores que únicamente son femeninas, como esta,
y flores que únicamente son masculinas, mientras que Echinodorus tiene flores bisexuales, es decir, flores que tienen estambres y que tienen carpelos. Y Limnocaris, que le dicen de todo, bore, buchón, sapito, cebolla, chucho, hoja de buitre, hay varios nombres para esta. Y esta, si uno la quiebra, tiene como leche, aquí se ve un poquitico, tiene un látex. Y bueno, esta sí ya es la última de las familias de las que les quería hablar, para seguir con los siguientes puntos. Entonces acá está las plantaginacea. Está Bacopa calitricoides. Calitrique es una especie de plantas acuáticas que encuentra uno en Colombia, la he visto en los páramos, y muy parecida a esta. Entonces por eso se llama Bacopa calitricoides. Myriophyllum es otra especie de plantas acuáticas que tiene las hojas así, como estas. Así que esta planta se llama Bacopa myriophyloides. Bacopa calitricoides, Bacopa myriophyloides. Chévere porque son dos plantas acuáticas que se llaman como otras dos plantas acuáticas. Estas les había contado antes, Benjaminia reflexa, que tiene esas hojas, esas flores emergentes chiquititicas y las flores están completamente sumergidas. Y esto también lo había nombrado Bacopa salzmani, que lo encuentra mucho uno en morichales. Y cuando ha estado completamente sumergida por mucho tiempo, fíjense que tiene otros pigmentos y además está como mucho más inflamada que cuando no ha estado sumergida por tanto tiempo. Bueno, entonces, ya les conté de familias más representativas, les mostré una diversidad de plantas, alguna persona puede decir, ay, yo no creo que eso sea una planta acuática. Les dije, esto es muy controversial, ¿no? La definición, difícil definir una planta acuática. Pero ahora les quiero decir que conforme uno va y va más a la Orinoquía colombiana, empieza a ver esos microhábitats y empieza a ver que, por ejemplo, los morichales son ecosistemas, ambientes muy diversos. Entonces aquí les había nombrado antes ninfoide, ninfoides indica, Ludwigia sedioides, Ludwigia inclinata, incluso Ludwigia peploides puede estar por ahí. Y dependiendo de cómo cambie esta composición, podemos saber si hay problema, el estado pues, de las condiciones en que se encuentra ese ecosistema. Una densidad baja de macrófitas, es decir, de plantas acuáticas, puede indicar una disponibilidad reducida de nutrientes. Entonces significa que esas aguas son pobres en nutrientes. Pero, bueno, acá espérense que les quería mostrar. Esto ya les había mostrado antes, pero les quería mostrar un poco cómo se ve un morichal, y hay algunas rubiáceas, hay bromelias, o sea, son ecosistemas también súper diversos. Acá ya les había mostrado, entonces, esas sabanas, uno dice, no, pero eso solo tiene Andropogon bicornis. No, pero tiene muchísimas cosas más si uno se agacha y ve. Si hay una baja densidad de estas plantas, como les dije, esto indica que hay disponibilidad reducida de nutrientes. Pero por otro lado, si el cuerpo de agua está completamente dominado por plantas, esto indica todo lo opuesto, y es una gran cantidad de nutrientes, entonces eutroficación. Y entonces aquí les quiero mostrar algunas macrófitas indicadoras de que algo va mal. Entonces, por un lado está Pipirograma calomelanos. Este es un helecho que crece mucho cuando los suelos tienen mucho arsénico. Y la lenteja de agua, Salvinia, que es este helecho de agua, y la alfombra de agua, Azolla filiculoides, crecen cuando los suelos tienen muchísimos nutrientes. Crecen es que se reproducen exageradamente y tapan pues todo el cuerpo de agua. Y al tapar todo el cuerpo de agua, entonces no hay luz incidente. Si no hay luz incidente, no hay plantas acuáticas sumergidas. Entonces no solo que haya muchos nutrientes causa que haya menos luz también si crecen plantas acuáticas, y eso hace que las plantas sumergidas no estén, sino que además hay muchas partículas en suspensión y hay mucha turbidez del agua, tampoco van a crecer plantas que están sumergidas. Si las plantas que son arraigadas, sumergidas, no crecen, pues entonces estas aguas no tienen oxígeno, ¿no? Y entonces eso pues desencadena, muchos pues se mueren, todos los animales que también dependen de ese oxígeno. También les quería contar, bueno, Azolla filiculoides es muchos de ustedes sabrán, tal vez tiene una simbiosis con una bacteria.
Anabaena azole, creo que se llama esa. Entonces es una bacteria fijadora de nitrógeno. Y entonces esta se utiliza como para cultivos en sabanas artificiales, para cultivos de arroz, porque pues donde esté se fija muchísimo nitrógeno. Entonces esto contribuye a que haya aún más nitrógeno en el ambiente. Y se utilizan para forrajeo tanto silvestre como de ganado, por ejemplo, puede ser abono verde también. Pero bueno, tiene ese problema y es que pues se tira los ecosistemas, se crece mucho. Y esta también es, la lechuga acuática es considerada como un problema en muchos ecosistemas, invasora en muchos sitios, porque crece cuando hay acumulación de metales pesados. Entonces, cuando hay cromo, cadmio, mercurio, plomo, esta planta crece exageradamente. Hay otras plantas que son acuáticas, que son indicadoras o que crecen únicamente bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, este es Sphenocephalium teretifolium, y esta acá es Guacamayo superba, que es la famosa flor de inírida. Y estas plantas crecen únicamente en suelos que tienen muy pocos nutrientes, o sea, suelos pobres, pero que además tienen muchísimo aluminio. Estas plantas son acumuladoras de aluminio. Y también les quería mostrar Caperonia palustris, que es una planta pionera. Esa la encuentran como en bordes de laguna o incluso dentro de la laguna. Y son plantas pioneras, entonces son indicadoras de perturbación. Donde las lleguen a ver es porque ese ecosistema fue perturbado recientemente. Bueno, y finalmente, para dejar espacio para preguntas si las hay, quería mostrarles cómo colectar plantas acuáticas. Entonces, lo primero, este es un video mío colectando plantas acuáticas, no se los voy a mostrar todo, pero estas son las plantas en raudales con las que yo trabajo. Entonces, lo primero que toca hacer es mojarse los pies, meterse al agua, ¿no? Es necesariamente tener los pies mojados. En mi caso, yo las colecto con cuchilla, pero ustedes no tienen que hacerlo, pues con podadoras, dependiendo de la planta que colecten, y se meten dentro de unas bolsitas plásticas. Yo lo que hago es que esas bolsitas plásticas le meto el número de colector. Esto es, bueno, ya alardeando de lo rico que es trabajar con plantas acuáticas, porque como mis plantas están en raudales, me toca irme en kayak y bueno, me toca, difícil la vida. Y entonces, después esas plantas, ya cuando están en las bolsas, se termina el día, uno las prensa, entonces las pone entre papel periódico, después utiliza estas prensas de botánico, entonces utiliza uno, están entre papel periódico, después las pone uno entre cartón y con estas láminas corrugadas de metal. Eso lo hago yo, cada persona tiene su técnica. Y las espicha uno, pues para que queden bien planitas y están después listas, ya listas perfectas para meter al horno y secarlas. Y aparte de eso les quería mostrar este videíto, pero ahora me toca salirme de esta presentación y compartir el otro video que les quería mostrar. Es súper cortico, pero es muy, muy divertido. A ver, ¿cómo hago? Dejar de compartir y ahora voy a compartir. Un segundito, acá está. Lo voy a compartir. Esta es una cuenta, lo que uno aprende en Twitter, ¿no? Es una cuenta de Twitter. Y me encanta porque esta persona trabaja con plantas acuáticas. Y esta persona acá está mostrando cómo colectar una planta como, por ejemplo, Macarenia, esas plantas que son muy frágiles, que parecen como pelitos, que si uno la saca del agua, pues entonces se ve como sacar el pelo de uno del agua, ¿cierto? Difícil montarla. Entonces esta persona lo que tiene acá es una bandeja que tiene una rejilla. Esa bandeja está puesta sobre una bandeja que no tiene huecos para poder tener, pues esto inundado de agua, ¿cierto? Y entonces ahí esta persona pone, fíjense que acá está el papel periódico, esta persona pone la planta y la organiza, pueden usar un pincel o sus manos como quieran. Entonces la organiza así bien bonita, como quiere que se vea en el herbario. Y después va a utilizar papel mantequilla. Esto lo hice yo para algunas post-mase, pero esta técnica se desarrolla lentamente, es difícil. Entonces pone uno un papel mantequilla y después sube la bandeja con la rejilla. Entonces queda la planta pegada a ese papel mantequilla. Una vez ya tiene ese papel mantequilla, ya está lista
queda perfecta para poder secarla. Entonces la pone en ese papel periódico y tapa el papel periódico. A veces a uno le toca cambiar el papel periódico varias veces, porque si se pegan mucho, al final, a ver, voy nuevamente acá para dejar de compartir Twitter. Porque a veces se pegan, entonces muchas veces a mí me tocaba en campo cambiarlas 2 o 3 veces como para que no queden completamente pegadas y después pues se dañe el material. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esto era todo lo que les quería compartir hoy de plantas acuáticas. Ana María, muchísimas gracias. Una charla soñada, como yo me la había soñado. Muchísimas gracias, muy linda. Ha habido varias, bueno, te agradecemos que hayas metido como elementos de monitoreo que les puedan ayudar a los gestores que están haciendo este monitoreo participativo y varias personas quieren recordarte que por favor les compartas el libro porque les parece como muy interesante. A lo largo de la charla, Santiago Duque nos ha ido complementando con información muy interesante. Muchas gracias, Santiago. No sé si quieras comentar algo o preguntarle algo a Ana María. Y por otro lado, María Fernanda Ospina tiene una consulta y había alguien más que han pasado fotos en el chat solicitándote ayuda con la identificación de alguna planta, en particular Gerald Felipe Bernal. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Pues felicitar a nuestra conferencista por la extraordinaria presentación, unas fotos maravillosas que recrean la realidad de la naturaleza acuático-anfibia de esta mágica llanura oriental colombiana, la Orinoquia. Quería solamente 2 o 3 punticos. Primero que pues es común utilizar ciertos términos ecológicos de algunas cuencas, trasladarlo a otras, pero hay que tener ciertos cuidados como es el tema de aguas blancas, negras, claras. Las condiciones geográficas de la Orinoquia no necesariamente representan las mismas características de las identificaciones que se hicieron en la Amazonia por el doctor Harald Scioli, alemán del Instituto Max Planck, que trabajó en el INPA de Manaos, porque la Orinoquia es un área extremadamente pobre en condiciones mineralológicas. Y, por ejemplo, ninguna de las aguas blancas, que podríamos llamar a los ríos andinos o andinenses, que vienen de la cordillera, se acercan a algunas de las condiciones que hay en Amazonia. Simplemente los cuidados que hay que tener porque intentamos, obviamente, por la facilidad de la coloración, de la tonalidad, hacer relaciones ecológicas, pero no necesariamente ocurre. Hay unas condiciones muy diferentes entre Amazonia y Orinoquia. Inclusive en Amazonia la presencia de plantas sumergidas es casi ausente, dada esas características de aguas mucho más barrosas, más turbias, pero también las conductividades o la mineralización de las aguas son extremadamente diferentes. Asociado a buena parte de estas plantas que mencionaba Ana María, existe uno de los grupos de microalgas más biodiversos del planeta en la Orinoquia colombiana, particularmente lo que llamamos el ticoplancton, que son algas que se unen o se asocian a los espacios de esas plantas sumergidas que son las desmidias. Hay un estudio hecho por un investigador en 1985 que publicó ya, el doctor Peter Kossel, de ese entonces Instituto Hugo de Bryce, ahora de la Universidad de Ámsterdam, que encontró en un solo estero más de 150 especies de desmidia. Entonces la biodiversidad acuática que se suma a las plantas se triplica en otros grupos de microorganismos asociados a ella. Entonces por eso es tan mágico y maravilloso la Orinoquia. Y obviamente el gusto que comentó Ana María por las utricularias. Nosotros publicamos 6 artículos en gran nivel sobre la ecología de las utricularias. La utricularia es una planta maravillosa porque está condicionada a la ausencia de ciertos nutrientes. El norte de Sudamérica carece de nitrógeno. Entonces hay una deficiencia de nitrógeno dadas las condiciones geológicas del norte de Sudamérica,
y particularmente del escudo guayanés, que es donde está la gran mayoría de esta área que mencionó Ana María. Entonces se ven privilegiadas por ser carnívoras con una especialidad muy interesante. Eso sería básicamente un gusto haber podido recrear la vista a sectores, no todos que los conocí, pero la maravilla que es la Orinoquia, que en biodiversidad acuática es mucho mayor inclusive que la Amazonia, dada esa heterogeneidad paisajística de la parte norte de Arauca y Casanare de las sabanas inundables y de la parte de altillanura, en la parte del Meta y otros departamentos. Muchas gracias. Y obviamente también interesadísimo en poder tener el libro. Alguna vez lo había visto por ahí también en internet, pero tenerlo, aunque sea digital, o conseguirlo si se puede comprar, pues para nosotros es muy interesante porque también trabajamos estudios de humedales a nivel global. Muchas gracias. Santiago, muchísimas gracias por esas anotaciones tan importantes y no, un gusto conocerlo también. No sé cómo se puede compartir el libro, Loreta, ¿cómo crees que sea la mejor forma? Creo que ya comprado, ya no hay más copias, pero sí digital. No sé, tú me lo compartiste desde tu Drive en Google. Pero ¿hay digamos, algún link que podamos dar o algo así? ¿Montarlo en alguna parte? Yo podría crear un link, pero no lo he creado. Entonces sí lo puedo crear, pero entonces te lo paso a ti. Perfecto. Sí, muchas gracias. Entonces ahora voy a dar mi correo para que lo voy a poner en el chat para que estén pendientes para poderles compartir el link una vez Ana María nos lo haya mandado. No sé si tú puedes ver el chat, Sí. Ana María, a las 4:30, más o menos, Gerald Felipe Bernal pregunta por la identificación de una planta y pone ahí la foto. Sí, y no me la sé. Ah, bueno, listo. Pero sí vi varias fotos, entonces les iba a decir que si no me la sé ya mismo, sí me la puedo saber, o sea, dentro de unos días. O sea que igual voy a tomar una foto de estas y me dan su correo y les puedo mandar. Pero una cosa que es súper importante, ahí le tomé la foto. Una cosa que es súper importante es que muchas veces uno toma una foto y dice qué planta es esta, pero hay muchos caracteres que son muy importantes pues ver para poder saber que es una planta. Qué identificación dar, ¿no? Entonces hay unas que uno pues las conoce muy bien, entonces sabe cómo se ve en su ecofase terrestre, cómo se ve en su ecofase acuática, pero las estructuras reproductivas muchas veces son bien importantes. Ah, listo. Mil gracias. Luego, como a las 4:58, María Fernanda Ospina puso un par de fotos y dice que, bueno, Ana María, buenas tardes. Estas macrófitas crecen de manera abundante aguas abajo de un sitio de descarga de una petar que fue movido afortunadamente. Entonces tiene varias preguntas. ¿El crecimiento abundante de esta macrófita pudo estar asociado a esa macrófita? No entiendo. Si esa posible que se afecte la abundancia de ella al suspender la descarga. Y dice que las fotos son de acacias. No sé si María Fernanda está por ahí para que le pregunte directamente a Ana María. Gracias, Loreta. Qué rico volver a escucharte, Loreta. Ana María, buenas tardes. Sí, es parte, o sea, el link de la charla me llegó así como caído del cielo. Tenemos esta situación con unas macrófitas. No sé si son del grupo que tú estás trabajando, me parece que sí. Donde se encuentran en este instante son abundantes y lo particular es que antes había una descarga de una petar. Esta descarga se corrió aguas abajo. Entonces, tememos en este instante pues que las macrófitas, bueno, la primera pregunta es si esta abundancia de macrófitas pudo estar asociada a este aporte de nutrientes de la petar, pues es una petar de un poblado de menos de 100.000, es un poblado muy pequeño y pues es más nutrientes lo que puede aportar, lo que podía aportar esa petar y ahora lo quitaron. Entonces, si podemos prever un posible impacto no esperado por la suspensión de esa petar. Y bueno, y confirmar quiénes son las fotos. Sí, bueno, entonces para responder esa pregunta, lo primero es que hay que confirmar la identidad de esta planta. Igual que con la foto anterior, esta yo sé que no es una apostemase,
Las Postemacea no se ven como estas tienen unos tallos como más elongados y tienen las hojas están alrededor de ese tallo. Entonces estas no parecen Postemacea, más porque Postemacea están en aguas mucho más corrientes, o sea, estos son rápidos, ¿no? En donde es difícil hasta caminar. Pero entonces lo primero que toca hacer es colectar esta planta, si llega a estar en reproductiva, poderla colectar, porque así solo con la foto es difícil saber, ¿cierto? Se ven solo hojas, no sé si las hojas sean opuestas, si sean alternas, parecen hojas solo simples, entonces hay poca información para poder identificarla, ¿no? Pero entonces si pueden colectarla, montarla y de pronto mandar una foto sería más fácil. Y ya después de tener uno la identidad de la planta, la determinación, o sea, uno qué planta es cuando uno puede entrar a investigar sobre cuáles son las condiciones que favorecen la existencia de la permanencia de esa planta en el cuerpo de agua. Sí. Vale, gracias. Mil gracias. Anderson Arrieta dice gracias, saludos desde Puerto Carreño, Bichada. Marcela Núñez dice muchas gracias, excelente presentación. Santiago Duque nos deja su correo. Marcela Núñez pregunta si algunas de estas plantas tienen alguna categoría de amenaza. Esa es una pregunta súper buena porque muchas de estas plantas no, y no es porque no estén amenazadas, sino porque es tan poco el conocimiento. Es decir, ¿cómo puede uno saber si una planta está amenazada o no? Dependiendo del hábitat, si están restringidas a un hábitat o no. Entonces, por ejemplo, las Postemacea, todas estas, pues son vulnerables porque dependen, son ecosistemas pues que no son rápidos de agua, no hay en todas partes, ¿no? Y pues que son también ecosistemas muy amenazados. Pero para saber si muchas de estas plantas están amenazadas o no, hay que hacer una evaluación completa de cuál es la abundancia, cuál es la distribución de estas plantas. Y muchas de estas, de los registros que nosotros generamos para la orinoquía colombiana, eran registros, algunos únicos, primeros registros para el país y otros registros para el departamento. O sea, es tanta la necesidad de seguir inventariando las plantas acuáticas precisamente para poder conocer su estado de vulnerabilidad. Entonces la respuesta para eso es, muchas están vulnerables, esos son ecosistemas muy frágiles, ecosistemas que que hay muchísimo impacto sobre estos ecosistemas actualmente, pero no están en una lista porque no se ha evaluado, porque no sabemos mucho de ellas. Ok, muchísimas gracias. Varias personas están dejando su correo para compartir el libro. Y una pregunta o un comentario importante de Daniela Cardona dice que si se puede compartir la grabación. Entonces, sí, estamos haciendo la grabación. Tomará un poquito de tiempo mientras GIZ hace la edición y normalmente pues Catalina nos puede aclarar, pero normalmente se pone en un canal YouTube, entonces para que todos podamos repetirla porque está muy repetible. Mil y mil gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Los gestores, Catalina. No, pues darte las gracias. Fue una charla muy bonita. Me acordé mucho, o sea, ahorita voy para el Bichada en 2 semanas, entonces espero que varias de las cosas que nos has enseñado las vea ya. Y yo te quería preguntar, en temas de cambio climático, o sea, como las plantas acuáticas necesitan un nivel de agua, más que todas las que están ¿cómo fue que? Arraigadas. ¿Cómo sería esa adaptación de ellas? O si ellas se pueden adaptar, digamos, a esos cambios o niveles del nivel de agua fácilmente. Sí, esa es una pregunta bien importante que además requiere de estudios a largo plazo, que no los hay. Pero estas plantas, como tú lo mencionas, dependen muchísimo del nivel del agua y el nivel del agua que cambia dependiendo de la duración de la temporada de lluvia y sequía. Bueno, en la parte andina hay pues más de una temporada de lluvia y sequía, pero en la Orinoquía hay más como esta, ¿cierto? Biestacionalidad. Y
estos tiempos, o sea, muchas las plantas que son muy acuáticas dependen de este ciclo para completar su ciclo de vida. O sea, que potencialmente cambios en el periodo de aguas y sequías, cambios rápidos de baja o de subida de aguas va a afectarlas muchísimo. Por ejemplo, cuando hablamos de las postemase dependen del nivel del agua completamente, porque cuando baja el nivel del agua es cuando producen flores y las flores siempre están emergentes. Si el nivel del agua no baja, estas plantas no se van a poder reproducir y dependen del banco de semillas de cada año. Entonces, pues sí, potencialmente puede ser un gran problema para las plantas acuáticas. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Muchísimas gracias a ustedes por estar. Me encantó dar esta charla. Y copié ya todos los correos, entonces les voy a mandar, no solo a Loreta, pero también les mando a todos ustedes, los que tengo el correo, el link para que puedan descargar el libro. Listo, muchísimas gracias. Aquí siguen dando, pues tú estás viendo el chat, sigue habiendo agradecimientos por esta charla tan chévere y la gente pues sigue poniendo sus correos para que nos puedas compartir la charla y eventualmente también y pues la charla. Entonces creo que si no es más, pues te agradecemos cantidad, agradecemos a todas las personas que participaron y a GIZ por facilitar este espacio. Gracias. Bueno, mil gracias. Hasta luego. Adiós y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Chao, gracias. Alguien tiene la mano levantada. Hasta luego y gracias. Sí, yo tiene la mano levantada. Tal vez seré yo que la levanté ya tarde el momento de despedir, pero quería compartir, lástima que nuestra compañera Paola en el momento no está, creo que a ella le gustaría pregunta. Ella hizo una laguna en su reserva y nos ha hecho el comentario de que hay muy baja cantidad de biodiversidad allí. A veces pues, pensamos que de pronto podría influir por no tener muchas plantas acuáticas, pues porque es una laguna que ella generó ahí. Entonces, ¿qué podría hacer o qué consejos podrías dar en este caso puntual? O no sé, como darle luces a nuestra compañera de proyecto. Sí, yo lo primero que haría es meterle plantas acuáticas, porque las plantas acuáticas, digamos, no solo es que oxigenen el ambiente, ¿cierto? Sino que también forman un perfil, o sea, son como sitio, alimentación para algunos animales, pero también sitio de desove de insectos, de peces, entonces es como, digamos que la base de la cadena trófica, ¿no? Si no hay plantas acuáticas, no creo que vaya a tener mucho más en la laguna. Y es chévere que piense un poco, hay varios artículos sobre el perfil horizontal de una laguna, entonces hay plantas que están en el borde de la laguna, plantas que están completamente sumergidas en el fondo, plantas flotantes, y eso debería tenerlo en cuenta para crear como un ambiente más natural. Claro. Yo tengo otra pregunta. En el río que llega a la reserva El Amparo, en el predio que está agua hacia arriba, cortaron todos los árboles que estaban en el cauce para poder navegar el cauce tranquilamente, y me imagino pues que parte de todo ese material lo sacaron, pero parte bajó y puede cambiar mucho las condiciones también, porque puede haber un dique, un represamiento, no sé, pues sé que habrá que mirar, limpiar qué pasa, pero también qué le ocurre a este vecino nuestro en su cauce al haber quitado toda esa cantidad de árboles. ¿Qué podría pasar ahí? La empalizada que estaba ya sí, la empalizada dentro del agua, pero pues eso crea ahí como un ecosistema. ¿Sí? Todas las plantas de borde fue las que quitaron. Los árboles que caen al río. Es que muchos entonces eso ralentiza un poco y lo puede ser en el cauce del más rápido, pero ya al llegar a la reserva ser más lento.
Entonces, no sé qué podría pasar, uno en qué se puede fijar, qué. Sí, no, esa parte sí, digamos que eso es más como con un ecólogo, diría yo, pero hay una parte importante y es que la caída de las hojas también pues da muchos nutrientes, digamos, taninos, ¿no? Al agua, que no tiene si no están esas hojas pues, de los árboles alrededor. Pero más allá de eso, no te sabría decir, esa sí me la corchaste. Sí. Ah, bueno, no, pero está bien, son preguntas que nos hacemos en el sitio de qué manejo en el tiempo se le puede dar a lo cotidiano. Te agradezco muchísimo, muy interesante. Gracias, que estés bien. Gracias, Ana María. Gracias, igual. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, Ana María. Cuando tengamos... Ah, ya se fue. Bueno, muchas gracias a todos Muchas por gracias a su todos. participación. Hasta luego. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias, Chaito. Gracias. Luego, Hasta luego. bien.